Está con nosotros Santiago Armesilla, rector del Instituto de Beatriz Galindo, La Latina. Santiago, bienvenido, buenos días. Bien hallado, muy buenos días. Todo parece indicar, dice Bloomberg, dice Financial Times, ya tiene el apoyo suficiente Kamala Harris para ser la candidata que pelee contra Donald Trump. ¿Qué opciones tiene Kamala Harris? Porque los sondeos le dejan igual que Biden, no peor, pero sin modificación alguna. A ver, sus opciones dentro de lo que es la estructura del Partido Demócrata y de grupos afines que le apoyen, ya salió Alexander Soros, el hijo de George Soros, apoyándola públicamente, son prácticamente, de mayoría absoluta, por no decir más allá. Es decir, no creo que tengan ningún tipo de rival ahora mismo dentro de la estructura demócrata, porque ya el propio Biden dijo que iba a ser ella la sucesora. Así que en lo que se refiere a juego mediático, pues evidentemente muchas instituciones están de su parte. Vamos a ver qué vicepresidencia anuncia ella. Se rumorea que Hillary Clinton, no se sabe si podría ser otra opción, Michelle Obama o algún tapado, pero lo tiene difícil realmente después de todo lo acontecido alrededor de Donald Trump y del intento de asesinato. Es decir, a no ser que Kamala Harris se convierta en Son Goku, lo veo bastante difícil que pueda ganar a Donald Trump. A partir de ahí, ¿qué y cómo puede Europa jugar este tiempo? Es decir, se está viendo cómo balancea el ir haciendo un poco de acercamiento a los republicanos, pero esperar todavía la opción de Kamala Harris. ¿Qué le cambia a Europa un comportamiento a otro? ¿Y qué puede aportar Kamala Harris si le diera la vuelta a todo esto en los sondeos y acabara llegando a la presidencia? ¿Qué puede marcar una presidencia de Kamala Harris? Si ella consigue dar la vuelta a la tortilla y ganar la presidencia en Estados Unidos, no creo que cambien mucho las relaciones que ya existen con la Unión Europea y particularmente con los partidos políticos que tienen mayor representación electoral en cada nación de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo. Es decir, socialdemocracia, socialliberales, demócratas cristianos, que son bastante cercanos al Partido Demócrata y, aunque los democristianos en menor medida, algunos al Partido Republicano. Quizás lo único que habría sería una profundización en la situación ya existente y más con respecto a la guerra en Ucrania. Si gana Trump, pues creo que ahí lo que tendrían que hacer muchos de estos partidos que he mencionado son encaje de bolillos para tratar de aproximarse a las ideas que Trump va a preconizar desde su presidencia. Aparte que yo creo que a Trump y al sector republicano trumpista que él encabeza le convendría más también un cambio de tendencias electorales y sociológicas dentro de las naciones de la Unión Europea que dieran un viraje hacia opciones más cercanas a sus pretensiones ideológicas. Veo difícil que las fuerzas socialdemócratas, socialliberales y demócratas cristianas cercanas al democratismo de Kamala Harris y antes de Biden se aproximen a las ideas más conservadoras o más proteccionistas y, entre comillas, lo digo, más tradicionalistas a nivel moral, a nivel cultural e incluso religioso que pueda tener Donald Trump. A partir de aquí, ¿cómo puede verse también la fotografía que empieza a verse? Parolin está en Ucrania del Vaticano intentando buscar un alto el fuego alrededor de las Olimpiadas en París, que vamos a vivir en los próximos días. Si se consigue ese alto al fuego, puede ser el punto inicial de una cumbre de paz. Hay pequeños mensajes, pero pequeños mensajes. Por ejemplo, ayer Peskov dijo que agradecía de aquella manera las palabras de Zelensky diciendo que Putin, Rusia, estuviera en la siguiente o pudiera estar en la siguiente cumbre. Hay pequeños pasos que aún son pequeños, pero que nos empujan a que pueda haber una solución de paz. Son pasos discursivos que creo que se tienen que enmarcar en el proceso electoral estadounidense y que su profundización o no va a depender evidentemente de dicho resultado. Si, como digo, Kamala Harris ganara las elecciones, que es poco probable, seguiríamos en la línea de política exterior que inició Biden y por tanto creo que se iría más allá. Si gana Trump, pues esos gestos probablemente puedan traducirse quizás en algún tipo de acción diplomática de política exterior que sí lleve pues, a una mesa redonda en la que varios líderes implicados en este conflicto bélico puedan sentarse a establecer las condiciones de la paz. Seguramente quien peor lo tenga sea Zelensky. Pero, no obstante, todos estos son gestos dentro de un contexto geopolítico en el cual unas elecciones internas dentro de Estados Unidos importan a nivel geopolítico y que su profundización, su avance, va a depender precisamente de ese resultado. De momento, lo único que podemos hacer es política ficción, es decir, especular. Donde sí tenemos un choque importante es Hungría, Unión Europea.
Orbán, Unión Europea, las palabras de ayer de Borrell parece que escalan todavía más y el cambiar esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores que se iba a celebrar en Budapest, ¿cuál puede ser la consecuencia final de ese choque entre Hungría y la Unión Europea? Y sobre todo, cuidado, porque en el mismo momento, ¿no?, en este semestre en el que está la presidencia europea de turno en Hungría, puede llegar la cumbre de paz dándole la razón en parte a Orbán, ¿no? Bueno, yo creo que el ejemplo de Orbán, igual también el de la República Eslovaca, da a entender cómo ciertos países de la Unión Europea, y particularmente no porque estén en la órbita ideológica o geopolítica de Putin, sino porque tienen frontera con Ucrania y evidentemente no quieren verse salpicados por el conflicto si se avanza hacia Ucrania Occidental, es muy diferente de la perspectiva que se tiene en Europa Occidental y que se tiene desde Bélgica, desde Bruselas. Y Borrell es un hombre de Bruselas totalmente, cosa que Orbán no es. El futuro de Orbán dentro de la Unión Europea, no dentro de su país, va a depender en gran medida de esos avances que en estos meses se den en base a lo que pueda suceder en Estados Unidos. Yo creo que desde Budapest, desde Bratislava, evidentemente desde Bruselas y por supuesto desde Kiev y desde Moscú, más otras capitales, se está mirando con lupa lo que ocurra en Estados Unidos. Así que, como Trump ha dicho que él nada más llegar a la presidencia, incluso antes, cuando ya lo tenga claro, digo yo, quizás cuando gane las elecciones, antes de tomar posesión, ya habrá tomado cartas en el asunto, ya habrá jugado también sus relaciones diplomáticas a escala partidaria para acercar posturas dentro de todos estos ámbitos políticos en estas capitales que he mencionado. Así que, bueno, lo único que podemos hacer, yo insisto, es especular, pero sí es cierto que se abre una ventana de oportunidad para el fin de una guerra en Europa, la enésima guerra en Europa. No creo que sea la última, porque Europa es el continente donde más guerras ha habido, hay veces que esto se olvida, puede ser que la Unión Europea ha existido siempre. Bueno, en base a lo que eso ocurra, pues entonces Orbán, etcétera, podrán maniobrar y hacer lo que tengan que hacer. Si gana Trump y se producen negociaciones de paz, yo diría que la figura internacional de Orbán, por lo menos dentro del ámbito de la Unión Europea, podría relanzarse y quizás eso influya en cambios sociológicos, culturales y también electorales que Trump necesita que ocurran en la Unión Europea en base a esta construcción internacional de partidos que ha hecho, que intenta imponer también una agenda ideológica que va en contra con la que ha impuesto, contra la que ha impuesto, perdón, el Partido Demócrata. Todos estos juegos electorales internos en Estados Unidos al final repercuten internacionalmente como no podía ser de otra manera. Una cuestión más, está Netanyahu llegando a Estados Unidos, va a verse con Kamala Harris, va a verse con Trump y al final definitivamente es el jueves cuando se va a ver con Joe Biden. ¿Qué puede aportar la visita de Netanyahu? ¿Puede aligerar un poco un espacio que ahora mismo Oriente Medio sufre todavía de una tensión excesiva, sobre todo después de lo que vimos en Yemen y en Tel Aviv el fin de semana? Yo diría, una de las pocas cosas en las cuales los republicanos y los demócratas están consensuados es en su defensa de Israel respecto de la acción de Hamás y respecto de su posición geoestratégica y de su propia existencia en Asia Occidental, en Oriente Próximo. Ahora bien, yo creo que también hay que tener en cuenta que Netanyahu está algo molesto con los demócratas porque ha visto quizás una cierta dejadez de sus responsabilidades internacionales y diplomáticas en la zona, viendo cómo otros países le están comiendo la tostada geopolítica, véase China, véase la propia Rusia, y quizás Netanyahu vea más en los republicanos un apoyo más sólido. Lo que sí creo es que, a pesar de ese consenso que existe entre ambos partidos en Estados Unidos con respecto al Estado de Israel, ahora mismo a Netanyahu le interesaría más una victoria republicana que demócrata, lo que no significa que a lo mejor Kamala Harris pueda ofrecerle algo, cederle en algo que Biden no haya hecho. En fin, que Israel ahora mismo, en lo que se refiere a su política exterior con respecto a Estados Unidos, puede estar tranquilo, pero sí necesita clarificar ciertas cuestiones de cara a ver cómo actúa en el corto y medio plazo. Mesilla, rector del Instituto Beatriz Galindo La Latina. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchas gracias. Gracias.